Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 461, correspondiente al día 12 de junio del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 13 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 7 vecinos de la ciudad de Formosa. Raúl, de 82 años, Tomasa, de 77, Lilian, de 68, Vicente, de 67, Mirta, de 56, Ramón, de 54 y Mirta, de 53 años. Un vecino de Clorinda, Brígido, de 76 años. Un vecino de Misión de Ixí, Félix, de 71 años. Un vecino de Laguna Nainec, Ismael, de 70 años. Una vecina de General Güemes, Juana, de 62 años. Un vecino de Ingeniero Juárez, Felipe, de 62 años. Y un vecino de Pirané, Orlando, de 48 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 5.738 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 508 de ellos resultados positivos a coronavirus, con un 8.9% de positividad. En personas de entre 3 meses de edad a 86 años, correspondiendo estos a Ciudad de Formosa, 318, 22 casos en el Colorado y Pirané, Clorinda, 17, General Belgrano, 16. 15 casos en Laguna Nainec, Misión La Ixí. Laguna Blanca, 12 casos. 10 casos en Villafañe e Ibarreta. 8 casos en Tres Lagunas, Laguna Yema. 7 casos en Misión Tacaglé. 4 casos en Estanislao del Campo y El Espinillo. En Ingeniero Juárez, 3 casos. 2 casos en Pozo de Masa, Buenavista, Riacho, Los Chiriguanos y Villa 213. 1 caso en Palmasola, Mansilla, Güemes, Las Lomitas y Herradura. Ingresos desde otras jurisdicciones 2, uno desde la provincia de Salta y otro desde la provincia de Catamarca. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 989 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Clorinda, Riacho, Laguna Blanca, Pirané, El Colorado, Ingeniero Juárez, Ibarreta, Estanislao del Campo, Misión La Ixí, Tres Lagunas, Villafañe, Herradura, Laguna Nainec, General Belgrano, Las Lomitas, Siete Palmas, Gran Guardia, María Cristina, Colonia Pastoril, El Chorro, Laguna Yema, Tatané, Villa 213, General Güemes, Colonia Yataí, Comandante Fontana, La Primavera, Chiriguanos, Mansilla, Tacagle, Mojón de Fierro, Palmasola, Palo Santo y El Espinillo. Y también ingresos desde otras jurisdicciones.
El detalle de las altas por cada una de estas localidades lo encontrarán en el parte respectivo que será colgado inmediatamente después de esta conferencia de prensa en todas las redes oficiales de gobierno de Formosa. Así también, en el parte, tienen la información detallada de los casos positivos anunciados en la fecha correspondiente a contactos estrechos, síntomas o bien estudios por egreso de las ciudades. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 39.554. Total de pacientes recuperados, 32.568. Casos activos, 6.295. Fallecimiento por coronavirus, 656. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 633.186, con un 6.25% de positividad acumulada. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 621. Ingresos a la provincia, 150 vehículos y 282 personas. Control en la vía pública, 47.436 personas y 6.229 vehículos. Infracciones, 17 vehículos y 238 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Ingresos irregulares judicializados, 3. Fiestas privadas intervenidas, 5. Violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho, 2. 6. Fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia número 381/21 del Poder Ejecutivo Nacional, por el cual se prorrogaron las medidas sanitarias dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 281/21, el cual prevé una categorización del riesgo sanitario para el país y también faculta a los gobernadores de las provincias a tomar medidas adicionales en atención a las condiciones epidemiológicas y sanitarias de cada distrito, a fin de prevenir y contener los contagios de COVID-19. Teniendo en cuenta que la tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes en la provincia de Formosa es de 1.425, triplicando lo que prevé la norma nacional para determinar la alarma epidemiológica en el país y considerando además la circulación viral comunitaria de la variante P1 Manaos, que multiplica la capacidad de contagio del virus, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián, resuelve extender las medidas sanitarias actualmente vigentes hasta el día viernes 18 de junio inclusive. 7. Atento a las previsiones contenidas en los decretos de necesidad y urgencia números 287/21 y 381/21, así como las facultades propias en materia sanitaria, se establece la prórroga de los protocolos de ingreso a la provincia y de egreso de zonas con incidencia diferenciada de COVID-19. 8. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna las personas que integran los grupos de riesgo de las clases 1991 a 2003 en la ciudad de Formosa.
También lo hicieron en el día de ayer y continuarán hoy recibiendo la vacuna las clases 1961 a 2003 residentes en las localidades de El Chorro, San Miguel, El Potrillo, Núcleo San Martín, La Brea, Quebracho, Divisadero, Lote 8, Tucumancito, Santa Teresa, María Cristina, Pozo de Maza, Sombrero Negro y La Rinconada. Recordamos que el día de mañana domingo 13 de junio recibirán la vacuna las clases 1961 a 1976 los residentes en las localidades de Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayén, Chiriguanos y Simbolar. También mañana domingo y el lunes 14 se vacunará a los residentes en las localidades de Ingeniero Juárez, Las Cañitas y Misión Pozo Yacaré de las clases 1961 a 2003. 9. Con provincianos, en las últimas 2 semanas logramos disminuir la cantidad de contagios diarios en la provincia, los cuales a su vez fueron inferiores a la cantidad de pacientes recuperados, permitiéndonos una disminución de 3.209 casos activos de COVID-19 en la provincia. Este es un logro muy importante que demuestra que el esfuerzo que estamos realizando vale la pena, ya que nos permitió superar los picos de contagios que se dieron en la provincia y en todo el país durante el mes de mayo. Necesitamos perseverar en esta conducta responsable para consolidar esta disminución de la circulación del virus, que pone en riesgo la salud y la vida de la población mientras avanzamos diariamente con la vacunación de formoseños y formoseñas en toda la geografía provincial. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nada y nadie. Este es el parte informativo número 461 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Es estratégica la campaña de vacunación y es formidable cómo un país se puso en marcha con políticas públicas, no solamente para conseguir las vacunas en un mundo en el que el capitalismo ha mostrado su rostro más inhumano, pero también el gran compromiso que existe por parte de la población de la Argentina y de Formosa en particular para vacunarse, porque todos sabemos que este es un acto voluntario. Por ello, con esta información, que es verdaderamente una información de esperanza y fundamentalmente un acto de amor, nuestro ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Como podemos observar en las siguientes imágenes, continúa la campaña de vacunación. Hoy sábado, durante toda la jornada matutina, continúa esta vacunación contra el COVID-19 en diferentes localidades. Son comunidades originarias y zonas rurales, criollos, todos del oeste provincial. En esta oportunidad son los más jóvenes adultos de las clases 1991 a 2003 quienes están recibiendo su primera dosis contra el COVID-19. En la siguiente imagen podemos apreciar fotos de la jornada y en las diferentes localidades, como se indica ahí en el Quebracho, La Rinconada, Sombrero Negro, María Cristina, Tucumancito, Santa Teresa.
el Potrillo, Barrio San Miguel, el Chorro, el Quebracho, en fin, diferentes localidades, todo el oeste provincial ya cercano con la provincia de Salta, están siendo inmunizadas entonces todas las personas de la población objetivo que tenemos, el 100% de la población objetivo de esta zona del departamento Mataco, departamento Ramón Lista y parte de Bermejo, que constituye el distrito sanitario número 1, van a ser inmunizadas entonces el 100% de la población objetiva, es decir, todos los mayores de 18 años en adelante, jornada que se completará, se continuará mañana hasta el día lunes, hasta terminar esta tarea asignada. Mañana domingo, continuando, desde las 8 hasta las 13 horas, más comprovincianos de la zona oeste formoseña van a estar recibiendo su primera dosis. Se trata de las personas que abarcan las clases 1961 a 1976, residentes en Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayén, Los Chiriguanos, El Cimbolar, entre otras. Los establecimientos habilitados para tal fin son los que pueden observarse en esta imagen. Simultáneamente, los vecinos de las clases 1961 a 1985, residentes en la localidad de Ingeniero Juárez, y vecinos de las clases 1961 al 2003, residentes en Las Cañitas, Misión Pozo Yacaré y zonas aledañas, también estarán siendo inmunizados contra el coronavirus. Los establecimientos donde se desarrollarán estas jornadas pueden apreciarse en estas imágenes. Se recuerda asistir con el DNI, barbijo correctamente colocado y manteniendo la distancia entre las personas. Y en este mismo marco, el lunes 14 de junio, entre las 8 y hasta las 13 horas, la campaña de vacunación continúa en la localidad de Ingeniero Juárez, inmunizando a más pobladores, y esta vez el turno de las clases 1986 a 2003. En esta imagen podemos observar justamente una fotografía que nos envían de la zona oeste, el extremo oeste provincial, en donde vemos a una abuela, Felisa, de 101 años, que está recibiendo en un vehículo su primer dosis. Esta es en un paraje Lacha, correspondiente a María Cristina, en comunidades aborígenes, y en donde hasta ahí llega el Estado provincial, hasta los puntos más alejados, sin hacer diferencia de ningún tipo. Están trabajando los equipos, no solamente en Formosa, en Clorinda, en los grandes centros urbanos, sino hasta en los parajes más alejados y protegiendo fundamentalmente a nuestros adultos mayores en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y verdaderamente nos llena de esperanza, orgullo y fundamentalmente qué imagen hermosa es la que acaba de compartir con nosotros el doctor Gómez. Felisa es el símbolo de lo que significa este trabajo que venimos desarrollando juntos, pueblo y gobierno. En ella podemos ver, no solamente en sus arrugas y en sus gestos, la experiencia de 101 años, pero también el gesto de la esperanza que significa el recibir la vacuna. Qué mensaje tremendo que es este. Y pensar de que hubieron tantos de que han militado en contra de esta herramienta que colabora y mucho en cuidar la salud y la vida de todos y todas. Somos una gran familia y Felisa es una de nosotros. Por eso nos sentimos orgullosos de habitar esta casa común que es la provincia de Formosa. Con la información respecto del estado de salud de nuestros comprovincianos que en este momento están cursando la enfermedad, nuestro médico e infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, siempre es importante recalcar que a pesar de la disminución de casos,
Todavía tenemos un caso, mucha cantidad diariamente, ¿sí? Tenemos, como se hizo referencia en el parte, lo ideal es siempre tener menor de 50 casos por 100.000 habitantes para estar en un estadio, los últimos 14 días, en un estadio verde o de tranquilidad o de bajo riesgo. Mayor de 500 es una situación crítica, estamos, por supuesto, superando ampliamente eso, y si contamos Formosa Capital, superamos los 2.000 por 100.000 habitantes, o sea, más alto inclusive que toda la provincia. Son muchos casos aún que se están presentando, por supuesto que hay buenas noticias en virtud de que va bajando, pero todavía sigue siendo una situación complicada y muy compleja. Muy compleja porque se involucran muchas situaciones, muchas complicaciones en todo aspecto, ¿sí? Todas las atenciones de todos los hospitales están trabajando con todo el esfuerzo, todo ese personal de salud, atendiendo todo lo que se puede. Obviamente, a la larga esto puede llevar sus complicaciones, más que nada afectar al espíritu y al cansancio de esta gente. Por lo tanto, aún tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir disminuyendo y no quedarnos estancados en una meseta muy alta. ¿Sí? El quedarnos con esta cantidad de casos no es lo ideal es seguir bajando la cantidad de casos. No podemos quedarnos con este número todavía tan alto. Hoy día hay 138 personas que están necesitando terapia intensiva. Es un poco menos que ayer, pero eso puede fluctuar, así que hay que seguir esperando cómo evoluciona esta semana estos números que van apareciendo. Estos son los pacientes, los 138, que obviamente tienen peor pronóstico, ¿sí? Por su necesidad de su cuadro grave o crítico en algunos casos. Insistimos en que todavía la cantidad de personas diagnosticadas o los nuevos diagnósticos siguen siendo altos, por lo tanto hay que esperar que siga bajando. Y no solo esperar la vacuna es una herramienta más, pero no es la única herramienta que tenemos. Si uno ve ahora, hoy sábado, por ejemplo, en la República de Chile, en el área metropolitana de Chile, están pasando una fase más restrictiva posible en virtud del aumento de casos en estos últimos tiempos, que tiene una tasa de positividad de 12%, con una saturación de las terapias intensivas del 98%. Por lo tanto, se toma esa decisión principalmente en esta área de capital y la área metropolitana. ¿Sí? A pesar de ello, ellos tienen alrededor del 60% de su población vacunada, y a pesar de eso sigue aumentando los casos, y por eso, en conjunto a esa vacunación, deciden tomar esta medida. Y eso que, si uno ve digamos, su columna cuestión política actual, que es el presidente Piñera, tiene un rango más, digamos, se lo conoce como más, digamos, liberal o relacionado con la derecha, si uno quiere decirlo de esa forma. No quiero menospreciar ni mucho menos ese lineamiento político, totalmente respetable porque fue votado por el pueblo, pero cualquier lineamiento, sea derecha, sea de la izquierda, no importa quién, cuándo o cómo, siempre tiene que estar acompañando para bajar las medidas, tanto para la restricción como las vacunas. Son las dos herramientas fundamentales que tenemos ahora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es importante que todos conozcamos cómo está evolucionando también el COVID-19 en la Tierra, porque esto es una enfermedad que afecta a todos los países del mundo. No hay uno que se salve de esta situación. De hecho, por ello es una pandemia. Con la actualización de la evolución del COVID-19, entonces, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, realmente primero nos
nos da esperanza este descenso progresivo, lento que está teniendo la cantidad de casos en Formosa. Realmente se están viendo algunos de los resultados esperados, que es justamente estas medidas restrictivas en la circulación. Si no fuera de esta manera, realmente tendríamos que seguir lamentando una cantidad creciente inclusive de casos, porque esto sabemos que se transmite exponencialmente, más esta cepa nueva, esta variante nueva que es la variante Manaus, justamente más transmisible y afecta más a jóvenes, que también es lo que estamos viendo en distintos lugares de internación, en los hospitales en general, que son personas más jóvenes y también más agresivos. Ahora, esta pandemia, como vamos a ver estos números que están reflejados en la pantalla, que es una actualización de ahora, de hoy a la mañana, de esta Universidad Johns Hopkins, que actualiza permanentemente la cantidad de casos en el mundo y refleja la cantidad de 175.338.324 casos en todo el mundo, con casi 3.800.000 personas fallecidas. Y la cantidad de dosis, que está en verde, justamente siempre el verde se señala como la esperanza, más de 2.309 millones de dosis aplicadas en el mundo. Realmente vemos esto como algo esperanzador en los distintos lugares donde se está realizando esta campaña intensiva de vacunación, como en Argentina y como acá en la provincia de Formosa, llegando a los lugares más recónditos en cualquier punto de la provincia, que también nos muestra, y quiero también señalar la foto que mostraban hoy los compañeros, de la esperanza de vida. Todos tenemos esta esperanza de vida. Hasta una persona de 101 años siempre tiene esa expectativa de vida, no solo por ella misma, sino también los seres queridos. Y por eso es que tenemos que seguir cuidándonos. Por otro lado, en la parte izquierda del gráfico son los países que más casos tienen: Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Turquía. Argentina está en el puesto número 8 de casos, de mayor cantidad de casos en el mundo. Realmente es importante la cantidad de casos que tiene el país en el desarrollo de la pandemia. En el margen derecho vemos por un lado en rojo las distintas curvas de casos. Comenzando ya en el año 2000, fíjense que la cantidad de casos había aumentado, después disminuyó a principios del 2021 y la nueva cantidad de casos que ocurren en el mundo incluso es más alta que la que ocurrió en todo el año pasado. En blanco en el gráfico de abajo la cantidad diaria de casos, también muy oscilante, y fundamentalmente el aumento mayor de casos en todo el mundo en el 2021. Y después la cantidad de dosis de vacunas aplicadas, que comenzó esto a aumentar en el mundo a partir de este año, del año 2021, es el aumento importante en la vacunación. En Argentina son 4 millones de casos, 4.093.090 casos hasta el momento de hoy a la mañana, con 84.628 fallecidos y más de 16 millones de dosis aplicadas en la Argentina. Para actualizar un poco también cómo es la evolución de esta enfermedad, y esto tenemos que recordarlo permanentemente, porque si sabemos cómo se comporta la enfermedad, también sabemos los riesgos a los que estamos expuestos y cómo cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros seres queridos. La fase de la enfermedad y los síntomas más frecuentes son la fiebre, la tos seca, la falta de aire, son los más frecuentes de todo. La fiebre, la tos seca y la falta de aire. También sigue siendo frecuente el dolor de cabeza, los dolores musculares, el dolor al tragar, la fatiga, la diarrea, vómitos, náuseas, todos con un poco de catarro. También son síntomas frecuentes. Ahora son poco frecuentes, sí, la anosmia, que decimos la dificultad o la falta de poder oler o sentir el gusto, y la congestión nasal y la conjuntivitis, son poco frecuentes. En este caso hablamos de menos del 30% de los casos. Cuando uno toma, y en la letra C aparece el momento del contagio, cuando uno se encuentra, o mejor dicho, vamos a decirlo, cuando uno lo busca al virus. Cuando uno lo busca, sale a buscarlo de su casa y lo encuentra en otra persona. Este virus lo encuentra en otra persona que puede ser inclusive asintomática. Y esta persona en ese momento es donde se produce el contagio, que sería el día 0. A partir del día 0 comienza un periodo donde el virus comienza a aumentar la carga viral hasta que llega aproximadamente en el día 5 o 6 a iniciar los síntomas. Entre el día 5 y 6
se da la más alta probabilidad de que en esos primeros 5 o 6 días se comience con síntomas. La carga viral sigue aumentando y a partir del día 8, 9, se da en la H, que es la hospitalización, en el 85%, en el 15% de las personas. El 85% de las personas transcurre de manera prácticamente asintomática, pero hay un 15% de personas que pueden tener factores de riesgo o no, porque también vemos personas que no tienen factores de riesgo y que igualmente presentan complicaciones, que también pueden estar vacunadas. Y acá hay que señalar que si bien es menos frecuente que una persona que esté vacunada se contagie, también se puede contagiar. Quien les habla ha padecido la enfermedad. Quienes se han vacunado y padecen la enfermedad también se pueden complicar. Es menos frecuente que lógicamente una persona que no tiene la vacuna, pero también se ha visto en algunos casos de que se puede necesitar una hospitalización y un porcentaje aún menor de casos también puede tener complicaciones y morir. Si bien es muy poco frecuente, también se da. Y esto lo digo porque la vacuna sí es nuestra esperanza, pero además de la vacuna también tenemos que seguir reforzando nuestras medidas de cuidados preventivos mientras esté alta la transmisión del virus. Hasta que el virus no sea eliminado o no estemos en una fase de erradicación del virus, mientras tanto, aún las personas vacunadas, y con más razón, tiene que esperar los 21 días por lo menos para que tenga alguna cantidad de anticuerpos, tienen que conservar el cuidado de evitar contactos, de usar el barbijo, de continuar con el distanciamiento social en esta fase que estamos pasando. Un porcentaje de casos que son los que necesitan y quedan en la unidad de terapia intensiva, que aproximadamente es el 5%, de los cuales el 3% de los que están en unidad, el 70% de los que están en una unidad de terapia intensiva tienen el riesgo de fallecer. Realmente es muy alto el riesgo de fallecer cuando las personas ya llegan a necesitar asistencia respiratoria mecánica, porque sabemos que no hay un tratamiento que sea efectivo, no hay ningún tratamiento que sea efectivo para combatir el virus. Únicamente sí está demostrada la efectividad en las fases avanzadas, y en las fases avanzadas, no al inicio, de los corticoides. Es lo único que está demostrado, que en esta fase donde la persona ya pasa un cuadro moderado o grave, necesita que son los corticoides. Otra situación que también está demostrada como para evitar complicaciones es el uso de la heparina como anticoagulante, porque también ahora vamos a ver un gráfico que lo que se produce generalmente en las complicaciones son un aumento de la coagulación. Después de esto pasan las secuelas, y las secuelas de a partir del día 45 aproximadamente, ya quedan las personas que persisten, algunos inclusive con la PCR positiva, donde quedan algunos síntomas como la fatiga crónica, la disnea, que es la falta de aire, que puede tener o no una fibrosis pulmonar, siguen persistiendo algunas con síntomas como la falta de olfato, vértigo, dolores de cabeza un poco crónicos, algún tipo de urticarias en la piel, el efluvio telegio, ¿no? Que realmente no sabía y fui a buscar qué era, de la pérdida de cabello, transitoria, probablemente haya sido lo que me pasó a mí también y bueno, pueda recuperar el cabello, pero también está descrito la pérdida de cabello transitoriamente, la miocarditis, que es la inflamación del corazón, las embolias pulmonares, el estrés postraumático, y otras son las secuelas que persisten después de padecer el momento más agudo. Por otro lado, para entender esto en la fase más temprana, que es la fase 1, que cuando uno tiene contacto con el virus, es donde tenemos todos los síntomas característicos que estuvimos hablando recién. Después hay una segunda fase que comienza después del día 7, 8 habitualmente, donde hay una fase pulmonar, donde aumenta la gravedad y donde se produce una mayor inflamación, fundamentalmente de los pulmones. En ese momento hay dificultad para respirar, se evidencia eso cuando uno a veces controla la saturación de oxígeno, y por eso es importante estar controlado en un centro de atención sanitaria o en un establecimiento de salud. Por eso insistimos tanto que las personas que tienen diagnóstico positivo estén controladas diariamente, porque pueden tener inclusive lo que llamamos una hipoxemia silenciosa,
sin dificultad aparente para respirar, pero esa persona ya está manifestando una inflamación pulmonar que se detecta muchas veces en el esfuerzo o cuando se hace una radiografía, que es lo que se está haciendo para en ese momento también utilizar el suero equino hiperinmune, que lo estamos usando en gran cantidad. La tercera fase, que ya es la fase más grave, donde ahí hay una gran inflamación, donde se producen estas alteraciones en la coagulación, produce un distrés respiratorio, el shock, fallo cardíaco, fallo multiorgánico, necesitan diálisis y las personas lamentablemente en ese estadio fallecen la gran mayoría. Bueno, esto para ver cuál es el impacto de las medidas sanitarias, es un reflejo de lo que ocurrió en Europa, este es algo que reflejó también lo que ocurrió en Europa y está ocurriendo en todos los lugares del mundo, donde la capacidad del sistema sanitario tiene un límite, por más que uno fortalezca todas las estructuras, ¿cuál es el límite? Y fundamentalmente el esfuerzo del personal de salud. El personal de salud está realizando una tarea en este momento de la pandemia realmente denodada, con mucho esfuerzo, con mucho compromiso. Y también recordemos que, como cualquiera de las personas, nos enfermamos. Entonces también hay una disminución de casos de personas afectadas con la enfermedad que son trabajadores de la salud. Esto produce una sobrecarga de trabajo en todos los establecimientos, sobre todo en las áreas más críticas. Entonces la capacidad del sistema sanitario tiene un límite. Entonces si seguimos con las medidas únicamente de aislamiento y en eso apelamos siempre a la responsabilidad de las personas, de que se queden en la casa, de que entiendan de que si es un caso positivo puede tener contagio a cualquiera de las personas más cercanas, que si es un contacto estrecho tiene que estar 14 días en la casa. Si apelamos únicamente a eso, fíjense que la curva igualmente sobrepasa la capacidad del sistema sanitario. Es lo que ocurrió en todos lados. Si uno apela únicamente a la responsabilidad individual de las personas, la cantidad de casos sobrepasa los sistemas sanitarios de cualquier lugar del mundo. Si a esto se le agregan las medidas de distanciamiento social, que son las medidas que ahora se han renovado en esta nueva semana en el país y en la provincia, se llega a estar por debajo, la curva llega a disminuir por debajo de las capacidades del sistema sanitario. Y esto permite un descenso gradual de casos, mientras se mantengan estas medidas. Ahora, ¿qué pasa? Si las medidas de distanciamiento se reducen, vemos nuevamente cómo vuelve a aumentar otra vez la cantidad de casos en las próximas semanas. Entonces acá es un trabajo conjunto que se está realizando con la responsabilidad individual, con el cuidado, darnos cuenta del peligro en el que estamos transitando en este momento en la provincia y fortalecer nuestros cuidados personales, quedarnos en casa, para que esta reducción pueda ser sostenida en el tiempo y sigamos entonces brindando la mejor atención y calidad a las personas que realmente lo necesitan. Muchas gracias, doctor. Ciertamente en un tiempo de pandemia la prensa cumple un rol clave y fundamental. En particular cuando tenemos que llevar adelante esta campaña de vacunación en la que la aplicación de la vacuna es voluntaria. Por ello, cuanto más información, mejor información y aportes que podamos brindar a las personas que siguen a los distintos medios de prensa, es lo mejor. Por ello, con el interés de los señores periodistas y de las señoras periodistas, vamos con sus preguntas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Gabriel Oliveira, FM 107.7 Ibarreta. ¿Se puede saber qué otras localidades tienen previsto inmunizar en forma masiva hasta los 18 años de edad? Doctor Gómez. Sí, hemos avanzado bastante y en la medida que dispongamos de vacunas según la densidad poblacional y los números de casos que hayan en esa zona, son las cuestiones que se tienen en cuenta para inmunizar, pero la población objetivo de toda la provincia es justamente, según se dispone a través del Ministerio de Salud de la Nación y la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es hasta los 18 años en toda la provincia. Así que es el objetivo. Y en la medida que haya disponibilidad de vacunas, iremos avanzando, por supuesto, priorizando los sectores en donde haya mayor cantidad de casos. Siguiente pregunta, por favor.
Esta pregunta es de Julieta González, Radio Parque, FM 89.3. Por cuarto día consecutivo, los comerciantes trajeron sus reclamos a las puertas de este consejo, presentando 9 notas, esperando que se los reciba y propusieron para trabajar. Los trabajadores de danza han pedido auxilio a la Asociación Argentina de Danza para intentar que alguien los reciba y los escuche. También los trabajadores de la cultura se han declarado en emergencia. Los abogados litigantes se unieron para pedir que la actividad sea declarada esencial para garantizar el servicio de justicia y puedan transitar libremente. Ahora que siguen prolongando las restricciones y la fase 1 y que han puesto vallas para distanciarse de estos reclamos, han salido corriendo por la parte de atrás dando la espalda a ciudadanos que solo piden trabajar. ¿Volverán a pedir esfuerzos sin dignarse a recibir y escuchar a estos sectores para dar una solución? Bueno, nuevamente tenemos que, en primer lugar, saludar de que han regresado, nos parece muy bien. En segundo lugar, nuevamente ir señalando las calificaciones, las afirmaciones que realiza una persona que tiene una particular mirada de la realidad y que ciertamente no refleja lo que es el sentir de la inmensa mayoría de los formoseños y de las formoseñas. En primer lugar, las vallas están dispuestas para cuidar y proteger al personal de seguridad. Y esto es necesario toda vez que el día que no estaban las vallas, y tal como lo indican las filmaciones que han sido incorporadas en todas las causas judiciales que están en trámite, se advierte de qué manera se buscó permanentemente la fricción por parte de algunas de las personas que, montados en una manifestación legítima, por supuesto, han intentado orientar el reclamo hacia el lado de la fricción. Y está documentado, no lo estamos inventando. Para evitar esas situaciones justamente se colocan las vallas como una simple protección del personal y evitar situaciones que no están avaladas por quienes están manifestando, porque así lo han expresado en conversaciones que hemos tenido, pero que también están buscando algunos de los sectores involucrados en un interés distinto a quienes manifiestan y expresan, están buscando ese resultado. Entonces las vallas cumplen simplemente ese rol. Igualmente tenemos que recordar de que el 5 de marzo también está documentado, las vallas no fueron rotas por el personal policial. Al contrario, un grupo de personas procedió a romper las vallas y buscar de esa manera la fricción. Esto nos permite a todos tener una visión amplia de las cuestiones. Entonces las vallas no están dispuestas para separar. Simplemente son una medida de cuidado del personal de seguridad. Pero también le permite a quienes legítimamente protestan, manifiestan y expresan su voluntad de que no se tergiverse ese reclamo, porque siempre dentro de esos grupos hay personas que buscan otros intereses. Ya vimos aparecer aquellos que están llegando al final del mandato y necesitan tener una presencia mediática al menos para aspirar a renovar lo que tienen. También están aquellos que están buscando posicionarse en una lista. Eso también hay que analizarlo en este contexto. En lo que refiere a el diálogo, nosotros buscamos permanentemente arribar a soluciones de
una situación que no es privativa de esta provincia. No es privativa de esta provincia, sino que afecta al mundo entero. Y en ese sentido se han establecido las medidas económicas, financieras, que se orientan a brindar elementos paliativos en esta coyuntura. Y es importante también poner sobre la mesa estas cuestiones, que algunas veces son soslayadas también por aquellas miradas parciales del periodismo partidario. Entonces, en ese contexto tenemos una situación epidemiológica que no la hubiéramos tenido si en marzo hubiéramos llevado adelante juntos esa medida preventiva, hubiéramos cortado de raíz aquel episodio de crecimiento epidemiológico, no lo pudimos hacer y hoy estamos viendo las consecuencias de esta situación. Entonces, hay que analizar toda la película para poder realizar afirmaciones. Si no, no tienen asidero las afirmaciones que se acaban de realizar. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Leonardo Fernández Acosta, El Comercial. Respecto de la mortalidad, en Formosa se muere en promedio un formoseño cada 90 minutos desde hace 2 meses. De acuerdo a una estadística por millón de habitantes, Corrientes en 1 año y medio llegó a 750 fallecimientos por millón. Formosa en 2 meses y medio pasó los 1000 fallecidos por millón. Además, es visible la altísima tasa de mortalidad en hospitales públicos, 80%, contra 30% de sanatorios privados y otras provincias. La pregunta es si la falta de preparación o médicos terapistas con experiencia tienen directa relación con las muertes y si esta no es la razón, ¿cuál estiman que es la causa de tantos fallecimientos en hospitales de Formosa a comparación con otras provincias? Doctor Vivolini, por favor. Sí, una de las explicaciones por qué tenemos tantos fallecidos, obviamente, es la cantidad de diagnósticos nuevos en poco tiempo, una situación que se presentó en forma explosiva. ¿Y por qué se debió? Obviamente creemos, porque obviamente se ha demostrado la variante Manaos, que tiene mayor posibilidad de transmisibilidad en una población mucho más susceptible, porque obviamente nosotros no teníamos la circulación, porque nos habíamos protegido muy bien. Obviamente una vez que se interrumpió eso, se volcó esta variante en la población. No teníamos todavía la cantidad de personas vacunadas como hubiésemos querido, hubiese estado mejor, por supuesto, y es más, no hubiese pasado esto si hubiésemos tenido tiempo de vacunar a más personas, para tener menos personas susceptibles para adquirir la infección. Esa combinación, digamos, de la nueva variante que se transmite mucho más rápidamente en una población susceptible hizo que explosivamente aparezcan casos positivos. Y eso obviamente lleva a una gran cantidad de personas diagnosticadas, que un porcentaje va a evolucionar desfavorablemente y obviamente que va a tener mayor posibilidad de fallecer. Más vale que esa sobresaturación del sistema, porque obviamente se volcó todas estas personas en un sistema de salud que por más que se agregaron camas, está el personal capacitado para su atención. Hemos dicho un montón de veces, en la Argentina y en el mundo hay problema de terapistas, nadie tiene la cantidad de terapistas que hubiese deseado, porque eso no se fabrica de un día para otro, no se fabrica, tienen que estudiar, lleva su tiempo, y obviamente que ni en 1 año ni en 2 años uno va a formar un terapista, tiene que pasar años para formarse un terapista. ¿Qué se hace? Se empieza a entrenar a personas que no son terapistas, que terminan haciendo tareas que probablemente lo hubiese hecho el terapista antes de la pandemia, y eso pasa acá y en todas partes del mundo, ¿sí? Se reorganizan las tareas. Esa reorganización obviamente son personas que al no estar entrenadas como terapistas
por eso no tienen otra especialidad, por ejemplo, médico clínico, o el anestesista, o el neumonólogo. Son personas que fueron habilitadas por el Ministerio de Salud de la Nación y por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para que puedan atender a estos pacientes que pudiesen estar necesitando su trabajo, digamos, como médico y colaborando. Obviamente en todas las terapias siempre hay un terapista que coordina o ayuda o da apoyatura a estos médicos que colaboran con ellos. O sea, hay muchas otras causas que uno pudiese decir también de los fallecidos. Versus, ahí escuché también la pregunta de la parte del privado, es raro porque trabajan en los mismos lugares, son los mismos profesionales, tanto que muchos trabajan también en la parte privada, y el privado, para sacar un dato, habría que tener el número total, son pocas camas lo que tienen el privado, creo que no llega ni a 20 camas destinados con respirador para las personas que tengan coronavirus, por lo tanto el número que pueda llegar a atender es sumamente bajo. Por supuesto, al tener 20 pacientes versus 170 que hemos tenido, 140, 150 que solemos tener, más vale que hay una diferencia sumamente amplia y es imposible compararlo, ¿sí? ¿Cómo vamos a comparar que superamos ampliamente la capacidad que tenemos nosotros para atender versus un grupo de personas que se atiende muy poco? Obviamente esa diferencia también justifica, pero principalmente, y con respecto a las otras provincias, si uno tiene que mirar, todavía no hemos terminado esta pandemia, falta mucho, hay que ver cómo transcurre el resto hasta el final, porque uno, si corta la película, estamos viendo una parte nada más. Hay que ver cómo se sigue manejando las otras provincias, que están en un aumento significativo de casos y también de fallecidos. Si uno ve los últimos 15 días, cómo ha aumentado los fallecidos en la región, como Paraguay y otras provincias cercanas a la nuestra. Nosotros estamos descendiendo los casos y otros grupos están aumentando. Por lo tanto, no se puede comparar con un dato de hoy. Hay que esperar toda la película hasta el final, porque como se dice, los resultados se ven al final. Doctor Gómez. Sí, agregar también que la tasa de mortalidad en las terapias intensivas con uso de respiradores en todo el país son similares, tanto en Capital Federal como en distintas provincias. Nosotros estamos monitoreando en forma permanentemente estos datos, se están controlando, y sabemos que es una enfermedad complicada y tiene una tasa de mortalidad realmente muy alta, y que varían justamente entre un 70 y un 80% la tasa de mortalidad en el país. Pero si nos fijamos globalmente en cuanto a número de fallecidos que tienen las distintas jurisdicciones, debemos recordar que la Capital Federal tiene 10.006 personas fallecidas. En Formosa tenemos 628, somos una de las provincias que tenemos menos fallecidos, solamente Catamarca tiene menor cantidad de fallecidos que la provincia de Formosa. Pero si lo comparamos no con números reales, enteros, sino por indicadores cada 100.000 habitantes, que es la forma correcta de medir, tenemos que saber que Capital Federal es la ciudad con más alta tasa de fallecimientos por esta enfermedad, llegando a un total de 235.3 fallecidos cada 100.000 habitantes. Nuestra provincia tiene 98.1 fallecidos cada 100.000 habitantes. O sea, una diferencia muy, muy importante con respecto a la ciudad de Buenos Aires, que teóricamente tiene los mejores hospitales, las mejores terapias intensivas, etcétera. Pero sin embargo, los números nos indican que realmente estamos mucho mejor que ellos. Gracias, doctor. Y por último, hay una tasa que no se está manejando y que se va a conocer recién a fin de año, que es la de la sobretasa de letalidad, de mortalidad en las provincias. Y los números nuestros son
exactamente los números que nosotros tenemos. Y a fin de año, cuando se haga el análisis por parte del Ministerio de Salud de la Nación, vamos a advertir de que nuestros números de fallecidos por COVID van a coincidir con la tasa que supere el promedio que venimos teniendo de fallecimientos. El año pasado nosotros la informamos y este año se advierte. Entonces van a encontrar a fin de año muchas sorpresas en otras jurisdicciones. Y por último, aprovechando la pregunta del señor periodista, quiero hacerle una explicación de una cuestión que ha expresado y que no se ajusta a la realidad. En este salón nosotros hemos llevado adelante estudios con los especialistas que corresponden, que son los técnicos en higiene y seguridad en el trabajo. El primer paso que se hizo fue la de la medición del volumen del salón. Entonces, a partir de allí se calculó la circulación de aire. Pero además de ello, no nos quedamos en eso, para seguridad de todos los que estamos acá, ustedes habrán visto de que también hemos puesto cintas, no están todos juntos sentados, hay un estudio que se realizó y hay un trabajo muy interesante que hemos realizado porque ninguno de ustedes se dio cuenta, pero durante más de 20 días estuvimos acá con un medidor de CO2 y no lo vieron. Y nosotros estuvimos monitoreando con mayor cantidad incluso de personas acá con un medidor de CO2, que es la medición que nos permite a nosotros advertir en cuanto a la cantidad de los gases que expiramos una vez que realizamos la aspiración. Cuando el CO2 aumenta más de 400, ya estamos en un ambiente enrarecido, en el sentido de que ya hay mucho oxígeno que ha sido respirado por las personas, por lo tanto aumenta la probabilidad de la posibilidad de algún contagio. Y cuando llega a 800, sí, ya estamos respirando aire que ha sido respirado por otra persona. Esto es un desarrollo de la Universidad de Hurlingham, creo que se pronuncia así, con quienes estamos trabajando en conjunto y hemos tenido nuestro aparatito acá, haciendo mediciones en distintos lugares del salón. No lo vieron, no lo advirtieron, porque muchas veces nosotros no miramos pero no observamos. Ese aparatito estuvo acá, nos estuvo monitoreando, el compañero Facundo Ramos era el responsable, en contacto con los compañeros del CONICET para hacer el estudio también de este salón. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner en riesgo a ninguna de las personas. Eso porque se había señalado de que las ventanas estaban cerradas, que se hicieron los estudios. Entonces, para tranquilidad de ustedes, ya que había manifestado un temor cierto, pero con una mirada sesgada porque no conocía con exactitud cómo habíamos venido trabajando. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa. ¿Cuál es la situación sanitaria que tendría que tener la ciudad de Formosa en particular para pensar en retomar la actividad de una parte del sector comercial o pensar en la extensión de horarios? Doctor Vivolini. Pensar en la extensión de horarios. Sí, la idea siempre va a ser, como siempre dije hoy más temprano, el número de positivos que tenemos actualmente sigue siendo muy, muy alto. Tenemos que seguir bajando esa cantidad. Es imposible mantenerse en esta cantidad de diagnósticos diarios. Hay mucho positivo. Tenemos que bajar. La única forma de bajar, por lo tanto,
es las dos herramientas más importantes, como dije también antes, no es solo la vacunación, que falta todavía vacunar muchísimas personas más. Recordemos, como también dije antes, el 60% de la población de Chile está vacunada y a pesar de eso tienen que hacer una restricción fuerte para bajar la cantidad, y eso, por lo tanto, hay que superar esa cantidad de vacunados. Llegar a más del 70% de la vacunación de la población falta mucho, por lo tanto, la otra herramienta que tenemos que usar, por lo tanto, es disminuir la circulación de personas. Para disminuir la circulación de personas, para que baje la cantidad de diagnósticos, hay que tomar medidas restrictivas, entre eso las que se están tomando ahora, con el objetivo, como digo, vuelvo a decir, es bajar la cantidad de casos para que baje la cantidad de pacientes fallecidos, como otra herramienta más para evitar que no haya personas fallecidas, como recién se preguntó ahora, ¿por qué muchos fallecidos? Bueno, entre las causas de por qué hay muchos fallecidos, porque hay muchos diagnósticos, por lo tanto tenemos que también bajar la cantidad de diagnósticos para también bajar los fallecidos. Gracias, doctor. Doctor Romero Bruno, ¿quiere usted ampliar al respecto? Bueno, realmente este es un análisis dinámico que se va haciendo diariamente, la cantidad de casos que se va notificando, y hay dos aspectos importantes. Uno es la cantidad de casos, como recién mencionaba el doctor Vivolini, la cantidad de casos que se relaciona por una tasa, que es la que establece Nación, superando los 550 casos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes, es lo que nos está marcando ahora, estamos en 1.200, 1.300, o sea que esa es la relación que tenemos que tener. Y cuando tenemos eso y cuando lleguemos en la ciudad capital a tener menos de 100 casos, por ejemplo, menos de 200 casos en Formosa y menos de 100 casos en capital. Entonces ahí esa cantidad de casos es lo que nos va a permitir a nosotros decir estamos en otra etapa del semáforo, estamos pasando a un anaranjado, podemos llegar a un amarillo, ojalá que lleguemos al verde. Cuanto antes lleguemos, mejor para todo. Entonces para llegar cuanto antes, ahora es el momento de quedarnos en casa esta próxima semana para que entonces bajemos rápidamente esta curva de contagios. La segunda situación es a quiénes contagiamos y detectar a esas personas que son fundamentalmente de la cantidad de casos que estamos teniendo, que disminuyan la cantidad de casos que son de transmisión comunitaria, que son las personas que no saben dónde se contagiaron. Entonces, cuando sepamos que quien se contagió es por un contacto estrecho, bueno, eso nos permite decir está controlada la situación. Entonces, la cantidad de casos nuevos que hay diariamente, que la cantidad de contactos estrechos sea la más alta en ese sentido, la de mayor proporción, que es la esperable. Y esas son las dos situaciones. Cuando bajemos la transmisión comunitaria, cuando bajemos la cantidad de casos, estamos llegando a un punto de control y a esto aumentando la cantidad de personas vacunadas, esperando el tiempo que las personas que están vacunadas tengan cierto grado de inmunidad, que es después de los 21 días, porque también muchos piensan que se vacunan y ya inmediatamente cobran inmunidad y pueden hacer cualquier tipo de actividades. No, las personas que se vacunan hoy tienen que esperar 21 días para tener mínimamente una cantidad de anticuerpos que le permita hacer frente al virus. Entonces también tenemos que esperar ese tiempo de que la mayor parte de las personas tengan cierta cantidad de anticuerpos ante la presencia del virus. Muchas gracias, doctor. Agradecemos muchísimo la participación ciudadana en las distintas plataformas de comunicación. Verdaderamente el interés de la gente va por lugares que nos consultan. En primer lugar, vamos a agradecer a las palabras de Gaby Cortesi, de Angélica Marcela Bogarín, de Yolanda Jiménez, de Ruby Sanabria, de Walter Osorio, unas palabras que verdaderamente nos llenan de orgullo y gracias por participar. Como siempre, estamos dispuestos a brindar a todos la respuesta que sea necesaria. Osvaldo Cabrera nos dice: si tengo las dos vacunas y ya transité la enfermedad de COVID-19 y tengo la serología de anticuerpos, ¿puedo salir de la provincia y volver a entrar en el día sin la necesidad de realizarme un hisopado de ingreso? ¿O qué se requiere para poder salir y entrar de nuevo?
Mi consulta es porque tengo que realizar un viaje. Doctor Vivolini. Sí, lo que se le exige siempre es un hisopado, un PCR de hasta 72 horas de antigüedad, entre comillas. Por lo tanto, si va y viene con el mismo hisopado que puedes hacerlo antes de salir, no va a tener ningún inconveniente porque le está durando 72 horas de hisopado. O sea, ir y volver no hay inconveniente. El problema es cuando salen y quedan varios días fuera, en otra localidad, y bueno, el reingreso es donde queremos controlar que principalmente entre eso no tenga alguna variante nueva de la que también están circulando en otras partes del país. Gracias, doctor. Doctor Gómez, Cris Acosta nos consulta. Buen día. ¿Me podrían informar, por favor, cuándo podría vacunarse mi esposo? Es de la clase 73 de la ciudad capital y no pudo vacunarse. Y todavía no anuncian ninguna fecha. En la próxima campaña de vacunación de Formosa Capital podrá presentarse con su DNI, requisito fundamental porque ahí figura el domicilio para poder recibir la vacuna. El doctor también nos hace una consulta. Farnucci Arrua dice: para los que vivimos en el interior, más precisamente en Ingeniero Juárez, y contamos con domicilio en Formosa Capital, ¿cómo hacemos con el tema de la vacunación? Vivo aquí desde el año 2017 con mi marido, que es personal policial. Gracias. Doctor Gómez, ¿qué le decimos a la señora Arrua? ¿Me podría repetir la pregunta? Sí, cómo no. Doctor? Farnucci Arrua dice que ella está viviendo en Ingeniero Juárez porque es la esposa de un personal policial del año 2017, pero no hizo el cambio de domicilio, su DNI figura que es de Formosa Capital. ¿Cómo podría hacer para vacunarse? Se tiene que presentar en los lugares de vacunación porque existe una constancia real de que está viviendo ya hace muchos años en esa localidad, así que le corresponde vacunarse. En este caso, para mayor seguridad, si tiene algún recibo de algún impuesto municipal que está pagando a su nombre o de su cónyuge, bueno, mejor aún, con eso es requisito suficiente para que reciba la vacuna. El señor Alejandro Sen dice: buenas tardes, yo cursé la enfermedad, le consulto si para donar plasma hay que presentarse con turno previo en el alta complejidad o presentarse espontáneamente para ver si califico y donar el plasma y así ayudar a quien lo necesite. Doctor Vivolini. Sí, en este momento donde tratamos de que no circule la gente, o al máximo puedes llamar por teléfono, un teléfono del hospital, llama para coordinar la donación, el turno, el día, el horario, se pone de acuerdo, se lo cita y puede acercarse para darle un turno, así puede circular sin problemas también, porque le va a mostrar el turno dado. Pero llame por teléfono al hospital, donde va a poder ser respondido, obviamente, y atendido como corresponde, sin necesidad de estar acercándose para ver si puede donar o no. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presencia de todos y todas en una nueva jornada de comunicación del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servián. Mañana domingo, como todos los domingos, Día de la Familia, la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.